Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Ignacio Medina, buenos días. Buenos días, Roque y Ponaitereí. Un gusto saludarte y también a toda la audiencia de Telefuturo en esta propuesta de Esto dice la Iglesia. Y bueno, ayer hemos festejado el día de San Blas, patrono del Paraguay. Y el viernes pasado festejamos la fiesta de la presentación del Señor, que también fue la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Los obispos del Paraguay también en sus intenciones para este mes de febrero tienen también por todos los consagrados. Y justamente la propuesta que los obispos dicen es para que sean fieles a sus compromisos, siendo constantes en la oración y en la vivencia de la caridad. Y bueno, para hablar un poco de esta vida consagrada, tenemos una invitada especial en esta mañana. Está con nosotros la hermana Raquel Peralta. Ella es presidenta de la Conferencia de Religiosas del Paraguay y sierva del Espíritu Santo. Buenos días, hermano, un gusto tenerte aquí. Hola, buenos días, Ignacio. Buenos días, Roque. Buenos días a la teleaudiencia de este tan importante programa, Esto dice la Iglesia. De religiosos y de religiosas. Eso. Religiosa esa parte, sí, todos faltó. los países religiosos y compañía, todito bajo el mando de Raquel. Porque además la mayoría somos religiosas, más mujeres que varones. Más mujeres que varones, pero de cualquier manera es de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay. Vida consagrada. ¿Qué sentido tiene, Raquel? Es decir, ¿podés explicarle a la gente va para la vida consagrada y qué es lo que ustedes hacen o cuál es su presencia dentro de la iglesia en función de la evangelización y de la construcción del reino? Sí, en realidad yo creo que la pregunta es quiénes somos, ¿no? Porque la vida consagrada de por sí es muy, entre comillas, trabajólica. Entonces nos gusta mucho hacer muchas cosas. Y alcohólica. Muchas cosas, tenemos que hacer, ¿no? Pero en realidad es una consagración, digamos, que viene a reforzar la primera consagración de todo cristiano, que es el bautismo, ¿verdad? Y nosotros nos consagramos única y exclusivamente para estar al servicio del reino de Dios. El sentido que tiene, y seguirá teniendo sentido, tanto cuanto nos donamos en nombre de Dios a los hermanos y a las hermanas. Por eso es un gran desafío y me encanta esto de lo que dicen los obispos, de rezar por nuestra fidelidad. Nosotros hemos nacido para servirle a Dios en la vida. Hemos dejado todo, nuestros hogares, muchos como mi congregación, que es de carácter internacional, hemos dejado países, culturas, etcétera, para adentrarnos a otras situaciones, otras realidades y otras culturas, para esto, de servir, y en el fondo es como ser el rostro del mismísimo Dios en las situaciones donde la vida clama. Y para esto, la verdad que necesitamos de muchas oraciones, porque esto sería ser fiel a la promesa, fiel al compromiso, y no simplemente, antes se hablaba de una perseverancia, perseverar. Ser fiel es mucho más. Ser fiel es realmente, se habla de la autenticidad y de la radicalidad en este sentido y en este contexto de la vida consagrada, a nuestro compromiso como consagrados y consagradas, a la vivencia de los votos que nos caracteriza, castidad, pobreza y obediencia, que también va cambiando, digamos, su teología, que antes se simplificaba mucho simplemente decir, bueno, ser pobre materialmente, ¿no? O no casarse y ser obediente al superior o a la superiora. Hoy día lo vamos como revitalizando, renovando, contextualizando
dándole un toque más teológico. O sea, soy pobre porque dependo totalmente de la voluntad de Dios, más allá en qué contexto y en qué situación vivo, ¿no? Soy casto porque mi amor es solamente para Dios y para Dios en el prójimo, no en ese Dios que le digo que le amo entre cuatro paredes allá arriba y después mi relacionamiento con los demás no condice con lo que yo creo, digo, rezo, ¿no? Y obediente, pues obediente al Evangelio, obediente a Dios. El superior y la superiora será un medio, el hermano, la hermana, la situación que clama, que grita, que gime, ahí Dios está llamándome a una obediencia y una obediencia evangélica. La pitache el retiro espiritual, Beguacha, y no, Ignacio. A nivel. A pensar de cocinar, hermana, oye, cuál es la guaraní, me dicen, yo soy que vive cacupe, pero predica, ¿eh? Sí, y no, como decía ella, esto de que esto se tiene que ver, sentir en el consagrado, en la vida consagrada, en las personas que se han consagrado su vivencia del Evangelio, ¿verdad? Mucha gente pregunta, ¿cuál es el hábito, por ejemplo, ¿verdad? Y otros que quieren que se vuelva eso. ¿Cómo se da eso, hermana? Sí, en realidad, viste, el origen de la vida consagrada está en eso de apartarse del mundo. Así nació la vida consagrada, tipo fuga mundi ya y chupe, ¿verdad? Y claro, y en ese contexto también el uniforme, la ropa, ¿no? Es muy interesante porque la vida consagrada en realidad casi siempre al interior de la iglesia es bastante invisible, ¿no? No somos muy visibles, pero también parece ser que por la ropa, como que queremos que nos identifiquen y le gusta, a mucha gente le gusta mucho esto de que tengamos el hábito, usemos un uniforme, pero tampoco no hay que descuidar que por mucho tiempo la vida consagrada y en sí la iglesia estuvo así como muy vinculada al militarismo, o sea, lo que es uniforme, lo que es disciplina, lo que es obedecer a un superior, lo que es la uniformidad y no la diversidad, etcétera, etcétera. Y de esas cosas que no son esenciales, lo vamos soltando hoy día. ¿Puedo usar hábito? No puedo usar hábito, o sea, no está en la ropa mi consagración, ¿no? Sino es toda mi vida. No importa cómo me visto, puedo estar de short, puedo estar sentada en el piso cerca del fuego con el pobre y puedo tener un hábito que va hasta el suelo, pero sí estoy viviendo mi compromiso bautismal y mi compromiso de consagrado y consagrada. Es una cuestión cultural también, ¿no? Nosotros en Paraguay y en muchos lugares como que nos gusta mucho lo que es uniforme, pero nosotros tenemos que ir también purificando nuestra consagración y nuestro estilo y modo de ser de consagrados y de consagradas hoy, que tenga que responder a las realidades socioculturales, económicas y religiosas de nuestro tiempo. Continúa tu Ignacio porque sea porque estaba pensando. Le pregunta porque Honduras a lo mejor han voy a puta ve guaraní, ¿verdad? Sí. Para la gente. Y con la orero yapó, amara y corelaro he yapá la orero, a la ore gente cuera. Sí, y catúa veí, y de hecho ya servían de yarape, y me había tu paope, ya había bautizados a bautizada. Ya servían de yarape de alguna forma, porque peañan de compromiso. Pero oré consagrado, hermana cuera, japay cuera, eva religioso a religiosa, roñandupe ore corazome, peñan de yara orere noija, peara, exactamente peara. Daja hay otra cosa, ¿no? Nate coteve ore, baisha ya supe royeshuka, hanwanda jaei, sino oro responde, oro mbojobaibo peñan de yara ñejenoi, oro ikojanwa hapuqueri, hakatuete hapuqueri, ha eisha, oro ikojanwa orera pichacuerandive,
peana orero y me religioso a religiosa cuera. Vậy có lẽ là cái aku bebe no kwa mi no se na ndui lo mia ora bela na ndui pero así petei periodísticamente petei resumen pe vai con la mensaje pe entregar kwa kuri. Muy vinculado la el mensaje con el tema, y que espero que no sea solo tema, que es la cuestión de la sinodalidad. Yo creo que el mismo hecho de que hayamos compartido la reflexión, el mensaje de la palabra de Dios junto con el país Luna Hache, ya es como una búsqueda de un estilo de vida y de un modo de ser de la iglesia diferente, más circular, más inclusiva, más participativa, donde los pastores, nuestros pastores, en realidad sean guías, ¿no? Guías del pueblo, no superiores al pueblo, y tampoco el pueblo inferior, ni nosotros los religiosos y consagrados somos superiores a otros bautizados. Somos iguales, somos hijos de Dios. Entonces, claro, eacue guaranimes a eupe vagina. Ñande, ñañe ñanduba huye, bautizados Jaiche y Caraíba cueraba, iglesia ñañe ñanduba, peteinchan de ñande. Ñaime jagüeisha, heiboingo el Papa a los jóvenes en Portugal. En la iglesia, todos, absolutamente todos somos iglesia. Y para algunos, unos cuantos, al resto que tú o mañana, no. Y eso creo que es una dinámica muy interesante que estamos viviendo hoy, gracias a Francisco, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. La Ruaj Divina nos llama a soltar y a dejar que caigan estructuras y estilos de vida cristiana que no son cristianas. Justamente, esa es una discusión que, más que discusión, una reflexión que yo hago en mis tertulias con algunos amigos obispos o sacerdotes, en el tema de cuando la gente cuestiona por qué se está abandonando la tradición, el latín, el incienso y una serie de parafernalias de la ropa y compañía. Sí. Entonces, hasta dicen que no se está haciendo la Eucaristía cuando no es así, ¿verdad? O cuando no es el latín y compañía. Entonces se unía evaporando a Jesucristo, y después la comunidad cristiana inmediatamente, o sea, hasta el siglo, no sé, Raquel, cuarto, quinto, Uperpia épico por una en la misa a la iglesia, porque hasta ese momento, hasta que el imperio romano se vuelve cristiano, por decirlo así, o los cristianos se vuelven romanos y asumen toda la parafernalia de los emperadores y del imperio, pico, entonces no existía la iglesia, no existía la misa, y en ese sentido también yo me animaría a decir, ¿será que en aquella época no había mujeres que celebraban la misa? Me pregunto. Dicen que hay documentos que hablan al respecto. Ya volvemos. Pausa. Y volvemos con todos ustedes en esta propuesta de Esto dice la Iglesia. Estamos hablando de la vida consagrada con la hermana Raquel Peralta. Ella es presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay. Hermana, ¿cómo está ahora las vocaciones? ¿Han disminuido? ¿Saibé Paoí, Yapajetabé, de manejar de gimnasia a nivel de Paraguay, por ejemplo? La verdad que Saibé, Getape peba o quebrantalla, sí, podría ser así como interesante para seguir debatiendo, etcétera, etcétera. Particularmente yo no me preocupa mucho la cantidad, sino la calidad. La vida religiosa nació pobre, humilde y con contadas personas, ¿no? Contadísimas. Siempre fuimos semilla, ¿no?
Y es interesante, esto me parece, en cuanto a la disminución, envejecimiento de los miembros de las congregaciones, nos llama realmente a una revisión a nuestro estilo de vida como consagrados y consagradas. O sea, la vida consagrada no va a ser al estilo de Dios porque somos un montón, porque somos masa. No. Está muy bien que seamos pocas personas, pero personas que realmente le siguen a Dios. O sea, sí, lo podemos discutir el tema de los números, y hay congregaciones que sí, incluso van terminando, van quedando poquísimos miembros, otros se van uniendo porque tienen carismas similares, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también es un nuevo estilo de vivir la vida consagrada, porque cuando somos, digamos, grandes congregaciones, entre comillas, numéricamente, por territorios de evangelización, bienes materiales también, si se quiere, ¿no? Pero a la tentación tuya iba el Papa la autorreferencialidad. Ni será pillar religioso ni religiosa, a mucho menos la laicos, a laicare. Nosotros somos suficientes, y eso pues no es del Evangelio. Entonces, si nosotros somos semillas, pues bueno, la semilla se muere para que tenga que dar vida, ¿no? Ser germen, ser poquito, no ser montón, número, como somos los católicos y cristianos en el Paraguay, y tenemos el país que tenemos, ¿no? Ese para mí es un gran desafío, incluso como religiosa. Me pregunto, como iglesia y como vida consagrada, ¿qué estamos haciendo para producir cambio, transformación, coherencia de vida, política sana, inclusión, participación, etcétera, etcétera? O sea, creo que no, como iglesia no estamos encontrando el modo, y como cristianos no estamos conociendo a ese Jesús nazareno del Evangelio, como recién decía Roque, asumió una cultura, ¿no? Se hizo uno de la gente de su tiempo. Y nosotros como iglesia, como que no da ya llegue a seiboí algunos, porque no coñan de ya es haisha o icobaena, ¿no? Acá el único juez y la única regla es el Evangelio. Y el Evangelio, pues claro, Jesús dice, vine por los pecadores. Los sanos no necesitan médico. Porque tal movimiento, porque fulanito, fulanita, porque eso también dijimos con el país Luna. Por ejemplo, el tema de la familia hoy. ¿Cuántas mamás solteras toda la vida tuvo Paraguay y lo sigue teniendo? Y fue muy expresiva la palabra que dijimos, ya está va erepa, porque ja escuela no invay. No invay es porque le falta el pie, le falta la mano, no y por ambay, o sea, algo le falta, no invay ya está chupecuera. Ja escuela anda y catui o iqueña anda putepo porque ja escuela no invay, ¿no? Y eso pues no es del Evangelio, no es del Jesús de Nazaret, que estuvo colgado ahí en la cruz buscando nuestra transformación, liberación y humanización en el fondo, porque pasa por ahí el tema del cristianismo. Si no somos seres plenamente humanos entre nosotros, entonces es muy difícil. Y el Evangelio está para eso, para iluminar nuestra vida y nuestro ser, para ser cada vez más evangélicos, lo que en el fondo, como dice Francisco, ser hermanos y hermanas, fratelli tutti. Y realmente el coraje del Papa Francisco es muy grande. Yo decía en el programa anterior, del domingo anterior, Ignacio, te acordarás, el paralelismo, en realidad no era el paralelismo entre San Pablo y Francisco, sino el paralelismo entre lo que perseguía San Pablo y persiguen otros hoy en nuestro día también. Una religión que no necesariamente es evangélica. Se queda en las leyes, en las normas, así tiene que ser. El escándalo que creó
el pronunciamiento de la doctrina de la fe, del dicasterio de la doctrina de la fe sobre la bendición a personas separadas, divorciadas, que se consideran situaciones irregulares, o personas que están juntas y son del mismo sexo, ¿verdad? A mí hay gente. A mí no merece oír, vaya la llevota, ñaceta tipo los Ku Klux Klan con unas marcas ñamos en ripata, picote y con ¿qué haría Jesús? Entonces Francisco se expone y le trataron de hereje y compañía, y San Pablo perseguía a los cristianos porque los trataba de herejes, porque no se adecuaban a la religión judía estrictamente, ¿verdad? Entonces, y en nuestro caso es peor, porque no es que hay una religión distinta, sencillamente nos hemos apartado del Evangelio. Entonces, cuando el Concilio Vaticano II primero y posteriormente Pablo VI muy fuertemente impulsa las orientaciones del Concilio Vaticano II, después como que entra en una pausa, en un largo paréntesis, y ahora Francisco dice, ya, rala Concilio Vaticano II, volvamos a las fuentes del Evangelio, y mucha gente le considera hereje. O sea que ser herético es ser evangélico, hermana. Está la hereje hoy misma. Ahora hoy mi mía ahí, hoy me oreta Isa antes, pero bueno, pero también creemos en el espíritu. Yo creo que lo de Francisco es muy del espíritu. El mundo está mal, estamos malísimos. Hay una, hay evolución, sino una involución, parece que nos vamos hacia atrás. Sin embargo, yo quiero rescatar que en la parte religiosa, digamos, creo que estamos dando pasos muy interesantes. Algunos menos, espera que este tema de la sinodalidad y eso pase cuanto antes, y otros no, porque ese siempre fue el estilo de la iglesia, ¿no? Lo sinodal, junto, pueblo de Dios. Entonces, lo de Francisco a mí me parece fantástico. Yo nunca termino de agradecerle a Dios porque nos ha regalado a Francisco. Y ojalá que realmente esta nueva eclesiología de Francisco pueda aprender y pueda seguir adelante. Que eso dependerá de nosotros, todos los cristianos que nos abramos, los católicos que abracemos. Y nada de decir que esto es herejía ni cosa por el estilo, no. Francisco nos está ayudando a volver a la fuente, a lo esencial que es el Evangelio, y soltemos, dejemos que caiga cosas, actitudes, ritos, costumbres, leyes que no nos sirven, que no son evangélicos. Y justamente el Papa Francisco, algo religioso ahí, claro, jesuita, ¿verdad? Algo, yo creo que donde hay religiosos hay alegría, ese es ahí el Papa Francisco. Hermana, ¿qué le diría a esa joven que tiene esa inquietud también en su corazón de ser religioso o religiosa? Yo le animaría a que se arriesguen, porque de eso se trata. Creo que toda la vida es arriesgarse en el matrimonio, también en la vida de soltería, etcétera, pero también en la vida consagrada, porque no hay recetas, nadie te asegura nada, absolutamente. Lo único que uno tiene que hacer es confiar en Dios, que le llama y que le va a dar la gracia, no para perseverar simplemente, sino para ser fiel a lo esencial que es el Evangelio. Y es verdad, nosotros la vida consagrada por ahí nos caracterizamos por la alegría. Ahora para el año jubilar o el jubileo, el Papa nos está llamando justamente de ser eso, peregrinos de esperanza, ¿no? Es un gran desafío hoy para nuestra iglesia y para la vida consagrada, llevar esperanza a los corazones, llevar esperanza a tantos territorios de misión. Les cuento que nosotros, por ejemplo, ahora como vida consagrada, de forma intercongregacional, sumándonos varias congregaciones, nos estamos yendo, por ejemplo, en el Chaco, Alto Paraguay. Porque también la vida consagrada como que en este contexto de minoridad y envejecimiento de sus miembros, tiende un poco a replegarse, a dejar territorios de misión y habitar más zonas de confort. Esto no es de la vida consagrada, pero sí podemos seguir haciendo una presencia esperanzadora, alegre,
¿no? De hermanos y de hermanas si nos unimos, si salimos sinodalmente al encuentro de los demás. Y de eso no hay que tener miedo. Yo le invito a los jóvenes a tener esta aventura. Es una aventura misionera, apasionante, que da sentido y vale la pena porque uno se suma a la lucha del cuidado por la vida con los demás. Ignacio, tenés la palabra para concluir y despedir el programa en estos minutos que nos quedan. Le agradecemos en realidad a la hermana aquí por iluminarnos. Yo sé que también toda la audiencia nuestra de Telefuturo, ¿verdad? Como dice Roque, estará anotando todo lo que nos decía la hermana, porque realmente es tan importante que también nosotros, porque muchos católicos que estamos no conocemos lo que es la vida consagrada, ¿verdad? Por eso, gracias hermana Raquel por estar con nosotros en este programa y bueno, le despedimos a todos ustedes hasta el próximo domingo. Buenos días.